El amarre oscuro. Yo sé que ustedes no van a aprobar lo que hice. También estoy convencida de que voy a ser muy criticada y hasta llamada ramera. Pero no me importa nada. Hasta creo que tienen razón, me considero más traicionera que Judas. Pero lo que sentía cuando veía a mi tío político era mucho más fuerte que yo. Decía Maquiavelo que el fin justifica los medios. Y yo decidí seguir su ideología. Estaba dispuesta a todo con tal de que mi tío político me viera como algo más que una chiquilla. Cuando mi tía María del Carmen comenzó a salir con él, yo apenas pasaba de 10 años. De eso han pasado ya muchos años. Pero recuerdo hasta el más mínimo detalle de ese día. A pesar de ser solo una niña, él provocaba sentimientos en mí que no eran normales para mi corta edad. Me gustaba verlo con aquellas camisas ajustadas que marcaban sus músculos bien definidos y sus brazos que parecían tallados por un escultor experimentado. La familia se reunió ese día para celebrar el cumpleaños de mi abuela. Era la primera vez que nos visitaba. Los vi entrar en la casa tomados del brazo, derrochando amor. Se veían felices, y eso no me gustaba, porque ese mismo día decidí que lo quería para mí. La relación, con el tiempo, se fue haciendo más sólida, hasta que un tiempo después decidieron casarse. Él siempre se mostró muy cariñoso conmigo, y eso conllevó a que yo me hiciera falsas ideas. Decía que yo era la niña más linda que había en su vida. Yo, cada vez que tenía oportunidad, me sentaba a su lado. Lo mismo veía una película que un partido de fútbol. Cualquier cosa era buena si me permitía estar un rato junto a él. Cuando terminé mis primeros estudios, mis padres me enviaron a estudiar a una escuela interna. Solo venía a casa unos días al mes. Lo normal hubiera sido que me interesara por algún chico de mi edad, pero los encontraba demasiado infantiles y poco agraciados. A mí me gustaban los mayores, o mejor dicho, solo tenía ojos para el esposo de mi tía, María del Carmen. Después que me hice mayor, las cosas comenzaron a cambiar. Ya no me decía que era la más linda del mundo y mucho menos que era su sobrina preferida. Cuando por fin regresé a casa graduada, las cosas se comenzaron a complicar aún más. Ellos venían a menudo a mi casa, que también era la de mis abuelos, y yo comencé a coquetearle primero de una manera discreta, pero, al ver que él no se daba cuenta, comencé a tener un comportamiento más explícito, al punto de quitarme la ropa delante de él. Voy a contarles detalladamente ese episodio para que puedan entender mejor. Resulta que mi tía María del Carmen y su esposo estaban en nuestra casa. Habían venido a pasarse unos días con nosotros. Yo no perdía oportunidad de estar cerca de él. Pero por lo visto mis miradas coquetas y mis insinuaciones sutiles pasaban desapercibidas ante los ojos fieles del marido de mi tía. Eso comenzó a cansarme. Me sentía superior a ella. Si yo era mucho más joven y bonita, ¿por qué me costaba tanto trabajo que notara mis provocaciones? Debía ser más directa. Decidida a llegar hasta el final, me mantuve atenta, buscando una oportunidad que me permitiera demostrarle a mi tío claramente mis intenciones. Entonces se me ocurrió aquello. Fui hasta un teléfono público, llamé a mi casa y pedí hablar con mi tía. Me hice pasar por Marlene, una amiga suya, y la cité para un parque. Supuestamente quería contarle algo referente a mi tío, por lo que no podía ir con él y mucho menos contarle nada. Regresé a la casa, y cuando mi tía salió me metí en su cuarto. Él estaba allí sentado en la cama, con un short rojo y su pecho completamente desnudo. Acababa de salir del baño después de ducharse. ¿Qué haces aquí?, me preguntó sorprendido. Yo no le dije nada. Solo desabotoné mi bata, que se fue resbalando hasta caer en el piso. Aún recuerdo la cara de espanto de aquel hombre al ver mi desnudez. Se quedó mudo. Me acerqué a él, pero, lejos de lo que había pronosticado, se levantó de la cama y se fue. Yo me puse la bata y salí también, procurando que nadie me viera. Estaba furiosa. Nunca antes fui tan rechazada en mi vida. Entonces recordé que una vez mi única amiga, Lucía, me había contado de un amarre que le hizo a su novio Ernesto.
Ese amarre fue muy efectivo porque la relación de ellos pasó de ser un pasatiempo sin importancia a una relación muy estable. Fui hasta su casa y le pedí que me llevara con aquella bruja. Era muy efectiva porque se decía que estaba pactada con el oscuro. Yo estaba dispuesta a todo por lograr tener a aquel hombre para mí sola, así que no me importaba que el precio fuera alto. Aunque tuviera que desaparecer a mi tía María del Carmen del mundo de los vivos, su esposo sería para mí. Al llegar al lugar donde vivía, comencé a dudar de su poder. Su hogar era una choza muy humilde, ubicada en un lugar apartado. Si tenía la oportunidad de obtener mucho dinero con su trabajo, no entendía por qué vivía en un lugar tan despoblado y en aquellas condiciones tan precarias. Una voz, venida de mi interior, interrumpió mis pensamientos. Con acento tenebroso dijo aquellas palabras: pasan que las estábamos esperando. Estaba impresionada. ¿Cómo era posible que supiera de nuestra llegada si nunca antes habíamos hablado con ella? Al final de la choza estaba la anciana, y de solo verla me dio escalofríos. Tenía la piel muy arrugada y curtida por los años, el cabello recogido en una cola de caballo era totalmente blanco, y también estaba la joroba que tenía en la espalda y aquellos ojos misteriosos, que de tan solo mirarte te hacían retroceder. Yo sé muy bien a lo que vienes, y también sé que no crees en esto. Pero después te convencerás de que para mi amo no hay imposibles. Ese hombre que tú quieres lo voy a poner a tus pies. Debo advertirte que una vez comenzado el trabajo no hay marcha atrás. Tú tienes la última palabra. También debo decirte que deberás pagar un precio muy alto. Le dije que el dinero no era ningún problema, que le pagaría todo el que me pidiera, con tal de lograr mi objetivo de quedarme con el marido de mi tía. Ella comenzó a reír a carcajadas con aquella risa tan fuerte. Luego, me dijo que sus servicios no se pagaban con dinero, sino con mi alma. No puedo explicarles el pavor que sentí con aquellas palabras. Es cierto que estaba dispuesta a toda con tal de cumplir mis objetivos. Pero eso de perder mi alma no estaba incluido. Así que como en un instinto de preservación comencé a caminar hacia la puerta de salida. Sentía mucho miedo. De camino a la salida comencé a sentir aquellos silbidos y lamentos cerca de mis oídos. También aquella voz dentro de mí que me decía: sé que vas a volver, aquí te estaré esperando. Mi amiga salió detrás de mí. Ya en el camino me preguntó si yo no sabía a lo que iba. Le dije que sí, pero que el precio era demasiado alto. Entregar mi alma era demasiado. Entonces me dijo algo que me hizo pensar. Para recibir algo que queremos a veces tenemos que dar algo que también queremos. Ahora me quedaba averiguar qué era más importante para mí, tener a mi tío solo para mí o conservar mi alma. Llamé a mi casa y le dije a mis padres que me quedaría a dormir en la casa de mi amiga. Ellos estuvieron de acuerdo. Pero cuando comenzó a hacerse más tarde me cayó aquella nostalgia y la depresión me dominó, a tal punto que le dije al padre de mi amiga que me llevara de regreso a casa. Al principio intentaron convencerme de esperar a que amaneciera, pero después me vieron tan mal que accedieron a mi pedido. El carro me dejó justo al frente de la casa, así que rápidamente tomé las escaleras y subí. Pude entrar porque, aunque no era usual, ese día recordé llevarme las llaves. Quizás hubiera sido más coherente ir directamente a mi cuarto, puesto que ya todos dormían. Pero no lo hice, aproveché la soledad de aquellos pasillos y con pasos suaves me dirigí hasta el cuarto que estaba ocupando mi tía María del Carmen y su esposo. No me pregunten qué perseguía haciendo aquello, porque realmente no lo sé. Hubiera entrado si, al empujar la puerta de la habitación, no hubiera escuchado aquellos quejidos de placer que salían de su interior. Estaban teniendo sexo. Los celos se hicieron presente y nublaron mi pensamiento, a tal punto que la ira me dominó por completo. No es que en mi cerebro enfermo estuviera la idea de que no lo hicieran, lógicamente eran esposos. Pero eso de escucharlos fue demasiado fuerte para mi cerebro obsesionado. Aunque mi primer instinto fue el de entrar y poner la habitación patas arriba, al final logré controlarme. Ardía en deseos de asesinar a mi tía, apretándole el cuello con mis propias manos. Tenía que andarme con sangre fría, calcular todo detalladamente y, con mucho tacto, planificar lo que iba a hacer a partir de ese momento.
Me había quedado claro que mi amor obsesivo por mi tío no era correspondido. Para mi disgusto él amaba a su esposa y yo no podía cambiar eso, al menos jugando limpio. Esa noche prácticamente no dormí. La cama me molestaba y las sábanas me daban calor. Pensaba en cómo arrebatarle a aquel hombre a mi tía. Y volví a escuchar aquella voz en mi cabeza que me decía, recuerda que yo puedo darte lo que quieras, solo tienes que convertirte en mi sierva. Entonces vino otra vez la imagen de aquella anciana bruja que había visitado, junto con mi amiga el día anterior. ¿Tendría ella suficiente poder para desaparecer a mi tía y hacer que su esposo fuera mío? El hacerme esa pregunta me hizo estremecerme. Yo realmente no moría de amor por mi tía, pero eso de querer desaparecerla era otro nivel. ¿Estaría dispuesta a asumir la responsabilidad por su muerte con tal de lograr mis objetivos? Yo creo que sí, que valdría la pena. Era como las 10 de la mañana cuando me levanté. Me sentía muy cansada y soñolienta. Caminé por el pasillo buscando la escalera para pasarme por la cocina y prepararme algo para desayunar. No pude evitar detenerme al cruzar frente a la puerta. ¿Estarían adentro? Estiré mi mano y la abrí, mientras pensaba en qué decir si alguien me sorprendía. Al ver que en la habitación no había nadie, entré. Sabía que no encontraría otra oportunidad como aquella, debía recoger todo lo que necesitaba para el trabajo de brujería. Sé que no se los había dicho, pero ya estaba decidida a llegar hasta el final sin medir consecuencias. Sobre la almohada encontré unos cabellos que por el color y el tamaño deduje que eran de él. Tomé del baño un trozo de papel higiénico, los envolví y los puse en el bolsillo trasero de mi short. En el cepillo de pelo de ella que estaba en el baño encontré lo que necesitaba. Comencé a buscar y a revolver la ropa sucia y me encontré ropa interior de los dos. Todo hubiera salido perfecto si mi tía María del Carmen no hubiera empujado la puerta en ese preciso momento. Yo estaba registrando la ropa sucia y, sorprendida, me preguntó qué estaba buscando. ¿Qué haces aquí?, me preguntó. Le conté que iría a llevar la ropa a la lavandería y estaba recogiendo la ropa de la familia. Y como ellos no estaban y yo quería salir temprano, entré para recogerla. No se veía muy convencida con mis argumentos. Y realmente no puedo juzgarla, en su lugar yo tampoco lo estaría. Me dijo que dejara sus pertenencias allí, que ella misma las llevaría, y que por favor no volviera a entrar a su cuarto sin su consentimiento. Entonces salí de la habitación, fingiendo estar ofendida. Por dentro estaba feliz porque, a pesar de la inoportuna interrupción de mi tía, había logrado ocultar un calzón usado de su esposo debajo de mi batilón. Y con eso era suficiente para empezar. Fui hasta la cocina y me preparé un desayuno rápido. Tenía prisa por salir. Llamé a mi amiga y quedé con ella para volver a la casa de la bruja, decidida a todo. Ya había pasado el mediodía cuando mi amiga y yo entramos nuevamente por la puerta de la choza de la bruja. La anciana nos recibió y nos dijo que nos estaba esperando porque sus aliados le habían avisado de nuestra visita. Me preguntó si estaba segura de querer dar ese paso y le dije que sí. Entonces nos mandó a pasar al cuarto donde estaba el altar de su amo, el rey de las tinieblas. Todo allí era espeluznante. Había un altar muy grande con muchos vasos con un líquido oscuro y maloliente que luego supe que era sangre descompuesta. Sobre la mesa había todo tipo de huesos e incluso cráneos humanos. En el centro, una estatua de macho cabrío iluminada con velas. Y junto a ella, estaba el caldero negro que contenía azufre. La anciana nos indicó entrar y sentarnos en unas sillas mientras invocaba a los espíritus a hacerse presentes en aquel lugar y en ese momento. Entonces algo muy extraño ocurrió. La espalda encorvada de la bruja se enderezó y su cuerpo, ahora esbelto, caminó hacia nosotras. Estaba poseída. Tenía los ojos rojos y un aspecto demoníaco en el rostro. Aquel espectro hundió sus dedos dentro de una copa que contenía un líquido y nos untó la frente. Luego me dijo que iba a concederme lo que yo quería, pero que antes era necesario sellar el pacto. Yo estaba muy asustada y en ese momento comencé a dudar, pero mi amiga me dijo que no pasaba nada, que ella también lo hizo. Sí, estoy dispuesta a pactar contigo con tal que me des al marido de mi tía solo para mí.
Le dije con la cabeza baja, porque no era capaz ni siquiera de mirarlo directamente a los ojos. Él me dijo que sí era consciente de que si seguía adelante, sería necesario sacar a mi tía del mundo de los vivos. Pero para mí eso no era inconveniente, debía quitarla del medio porque ella me estorbaba, y por supuesto, le respondí que sí. También le dije que quería ver a mi tío, mirándome profundamente como lo hacía con ella. Entonces fue hasta el altar, agarró un cuchillo y un vaso que estaba limpio. Me agarró la mano izquierda y me dio un corte. Mi sangre comenzó a brotar hasta llegar a la mitad del vaso. Luego caminó de nuevo hasta donde estaba el altar y puso el vaso con los demás. Regresó y untó una crema negra sobre mi herida y cortó el sangramiento inmediatamente. Me pidió las pertenencias de ellos que traía guardadas dentro de mi bolso. Tomó el cabello de ella y lo echó dentro de un pomo oscuro. Luego le agregó un poco de azufre y lo puso en un rincón. Me ordenó quitarme la ropa interior que llevaba puesta y la amarró con el calzón de mi tío. Me la entregó y me dijo que lo tirara al río. Luego puso los cabellos de él dentro de una bolsita y me dijo que debía llevarlo conmigo siempre. El trabajo estaba hecho. Según sus palabras, vería los resultados antes de lo que pensaba. Solo quedaba esperar que ellos cumplieran su parte a cambio de que un día, cuando yo muriera, se quedarían con mi alma. Cuando regresé a casa había una algarabía enorme. Mi abuela lloraba inconsolablemente y Frank se veía muy nervioso. Afuera, en la carretera, estaba aparcada una ambulancia. Los paramédicos sacaron a mi tía María del Carmen en una camilla. Se veía muy mal ciertamente. Tragué en seco cuando concienticé lo que estaba pasando. Entonces recordé las palabras de la bruja cuando me dijo que vería los resultados antes de lo que pensaba. Mi tía no regresó viva a casa. Los médicos certificaron que fue víctima de un infarto cerebral. Después del entierro, Frank regresó a su casa. Unos días después llegó la noticia de que se enfermó de los nervios y dejó de salir a la calle. Estaba sumido en una depresión total y hasta había perdido su empleo. Mi abuela, que lo quería mucho, dijo que se mudaría con él para poder cuidarlo, porque lo consideraba como si fuera su hijo. Yo la convencí de que no debía ir, porque dejaría a mi abuelo solo. Y por supuesto, me ofrecí, como buena samaritana, a ocupar su lugar e ir a cuidar al tío hasta que se recuperara de su pérdida. Era la oportunidad que estaba esperando. Inmediatamente guardé mis pertenencias dentro de una maleta y emprendí el viaje hasta el pueblo donde estaba ubicada la casa de mi tío Frank. El taxi me dejó justo al frente de la puerta de entrada. Después de pagarle al taxista, caminé directo hacia ella con la intención de tocar el timbre. Fueron necesarios muchos intentos para que por fin mi tío abriera la puerta. Después de nuestro último encuentro, cuando me desnudé delante de él, nunca habíamos vuelto a hablar. Así que temía que mi presencia no fuera del todo complaciente para él. Pero estaba realmente lejos de sospechar lo que ocurriría realmente. La puerta se abrió por fin. Parado detrás estaba él, con un aspecto deplorable. Estaba demacrado, con una delgadez extrema, unas ojeras profundas y como si fuera poco, llevaba tiempo sin afeitar su rostro. Me emocioné cuando, llorando, me abrazó, mientras me decía que ya me estaba esperando porque nuestro amor es para siempre. En el momento no entendí, pero el solo hecho de ese recibimiento ya era algo con lo que había soñado. Las cosas estaban saliendo mejor de lo que esperaba. Esa noche, por primera vez, tuvimos sexo. Fue exactamente como había soñado. Era un amante ardiente, de esos que te suben y luego te dejan caer. Después de esa noche, mi tío comenzó a sonreír de nuevo, se alimentaba bien y comenzó a preocuparse nuevamente por su apariencia física. Volvió a ser el hombre del que me enamoré, apuesto y carismático. La relación entre nosotros marchaba a todo motor. Era como lo había soñado. Me decía mi amor o mi reina, tal y como llamaba a mi tía María del Carmen cuando aún vivía. Habían pasado unas 2 semanas cuando comencé a entender el motivo real de aquel comportamiento. Fui a visitar a su psicóloga porque, aunque él se veía bastante bien emocionalmente, sí era necesario que siguiera el tratamiento con su especialista. Cuando me entrevisté con ella,
Le dije que lo veía bastante bien y que ya no creía que fuera necesario seguir tratándolo con ella. Me dijo que estaba equivocada. Me preguntó si alguna vez él se me había insinuado y, obviamente, le dije que no. Fue entonces cuando me detonó aquella bomba en las manos. Me dijo que él no era capaz de discernir entre fantasía y realidad. Que cuando me mira a mí, realmente a quien ve es a mi tía. Regresé a la casa esperando comprobar lo que me dijo la psicóloga. Cuando entré, él acababa de salir del cuarto y estaba viendo la tele. Me acerqué y sin rodeos le pregunté, «Dime, Frank, ¿quién soy yo?» Él me miró extrañado. No entendía el porqué de la pregunta y así me lo hizo saber. Categóricamente me dijo que yo era María del Carmen, el único y gran amor de su vida. Sentí un vapor que salía de mis pies y subía hasta mi cerebro. Comprendí que cuando me besaba o hacía el amor de aquella manera tan apasionada, no pensaba en mí, sino en ella. No había manera de que yo pudiera competir con aquel fantasma, ni siquiera después de muerta. Hubiera sido tan fácil acostumbrarme a la idea y quedarme allí, disfrutando de aquel amor robado. Pero no, estaba furiosa. Me sentía estafada. No había sido por esto que había pactado con el oscuro y aquella bruja tenía que pagar las consecuencias. Ni siquiera recogí equipaje. Dejé a Frank parado en la puerta, sin tener ni idea de lo que estaba sucediendo. Agarré un auto de alquiler y en 2 horas estaba dentro de la choza de aquella maldita bruja, reclamándole. «No entiendo qué estás reclamando». «No lo tienes solo para ti», me dijo. Le dije que sí, pero que él me veía como a mi tía. Ella me recordó que yo había sido muy clara con mis pedidos, y que entre ellos estaba que mi tío me mirara como lo hacía con mi tía. Ya no pude soportar más mi ira y me fui contra aquella vieja del infierno. Su cuerpo débil cayó justo al frente de la estatua del macho cabrío. Entonces aquella estatua comenzó a cobrar vida. Encendió sus ojos de fuego, enderezó su cuerpo y, abriendo su enorme boca, me tragó de un bocado. Ya mi cuerpo no está, y pronto mi alma tampoco. Estoy rodeada de ángeles del infierno que están esperando para conducirme a mi nuevo hogar, que está ubicado en las entrañas de la tierra. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra. Relatos escritos y adaptados por Mara Rey.